los demás, ¿qué fue lo que cometieron desde el versículo número 6, verso 7, verso 8, verso 9, hasta el verso 10? Da una lista de que codiciaron, fueron idólatras, fornicaron y tentaron al Señor y murmuraron. Esto a pesar de que todos habían salido, todos ya habían estado bautizados, todos ya habían comido o bebido el alimento y la bebida espiritual. A pesar de eso, aún muchos de ellos no habían comprendido muchas cosas y ellos cometieron este tipo de errores. Entonces, habíamos visto la parte de lo que codiciaron y resaltábamos hace 8 días esa parte de la idolatría, y hoy vemos la segunda parte del versículo número 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Entonces, algunos de ellos fueron idólatras, que mencionábamos hace 8 días acerca de la idolatría, que el libro de Éxodo capítulo 20, así como Deuteronomio capítulo 5, habla acerca de la idolatría. Y mencionaba claramente que Dios había sido muy claro que la nación de Israel no se hiciera ninguna en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, etcétera. Él había dicho: no las vas a adorar, no las vas a honrar. Entonces él había sido muy claro. Lo curioso es que el pueblo de Israel, como hoy en día muchas personas llegan a equivocarse porque piensan que hay algunas cosas que Dios dijo que se hicieran. Un ejemplo, no lo vamos a leer todo, pero de acuerdo a Éxodo capítulo 25 del 1 al 40, no lo vamos a leer. Dios da indicaciones de hacer el arca del pacto, y también de que se hicieran querubines, y también de hacer el candelero, lo que se le llama como la menorá. Entonces, cuando algunas personas ven y dicen: es que Éxodo capítulo 20 dice que no nos tengamos dioses ajenos, es otro Dios. Mencionábamos hace 8 días acerca de estos dioses, que era Moloc, Baal, Acera y algunos que en aquel tiempo se adoraban. Y entonces veíamos y resaltábamos las costumbres de ellos. Por eso, cuando vemos esta parte de que Dios les da indicaciones de lo que ellos deberían de hacer, y hay una cita bíblica también en el libro de Deuteronomio capítulo 4 del verso 9 al 19, donde Dios les dice claramente a través de Moisés que cuando ellos salieron de la nación de Egipto, y cuando Dios les habló, dice: ninguna figura viste en aquel tiempo. Entonces ellos solamente habían escuchado la voz de Dios, pero no habían visto a nadie. Eso era para que ellos no hicieran una imagen para que cayeran en la idolatría. Entonces el pueblo de Israel se confundía mucho, porque igual que hoy en día hay gente que se llega a confundir de hacer o no hacer imágenes. Bueno, sí quiero que por favor lo busquen, que es Números capítulo 21 verso 9. No pierda por favor Corintios, porque vamos a estar resaltando muchas cosas de Corintios. Y en el libro de Números capítulo 21, Números capítulo 21 verso 9, Dios en ese capítulo, en esa historia, prácticamente la nación de Israel estaba siendo, habían ellos murmurado y las serpientes los mordían. Entonces el pueblo empezaba a morir por mordeduras de serpientes, y entonces el pueblo se acerca y le dice a Moisés: Moisés, la nación está muriendo, perdónanos, no pensábamos
pues criticarte a ti porque ellos estaban murmurando de Moisés, de Aarón, de su liderazgo, y entonces les cae la consecuencia. Y entonces ellos estaban muriendo por mordeduras de las serpientes. Llegan con Moisés y les dicen: ¿qué vamos a hacer? Entonces lo que hace Moisés es ir con Jehová, y Jehová le dice, ¿ya lo tiene? Números 21:9. Dice: Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, pues de esta manera era Dios el que decidía qué imágenes sí se hacían y qué imágenes no se hacían. Pero el pueblo de Israel confundía todo eso, como hoy en día se llega a confundir si hacemos una imagen. Ahora, esto fue un mandato de Dios que se hiciera la serpiente de bronce. ¿Fue un mandato de Dios? Sí, fue un mandato de Dios. Moisés hizo la imagen de la serpiente, sí la hizo. Pero cuando las personas de aquel tiempo eran mordidos por la serpiente, veían a la serpiente y sanaban. Así lo dice la Biblia, así lo creemos. Curiosamente, pasaba el tiempo y tristemente la nación de Israel se llegó a meter demasiado a la idolatría. ¿Quién fue el que inició todo lo que era la idolatría? Fue Salomón, el que empezó a introducir una serie de imágenes y de idolatría a la nación de Israel. Cuando Salomón, dice la Biblia, que él tuvo 700 esposas y 300 concubinas, pues cuando él quiso agradar a sus esposas, dice que lo desviaron cada una de ellas a adorar a sus dioses. Y entonces él tenía que complacer a sus esposas y hacerles sus imágenes, sus estatuas, para estar complaciendo a cada una de ellas. Y entonces él introduce todo lo que era ahora la idolatría a la nación de Israel. Y después su hijo, uno de sus hijos, ¿alguien se acuerda cómo se llama el sucesor de Salomón? Uno de sus hijos, Jeroboam. Y Jeroboam es el que introduce y hace verdaderamente un caos. Y la Biblia describe a Jeroboam cómo se corrompe dentro de la idolatría. Y de ahí empezaron a surgir ídolos. Los reyes sucesores introducían imágenes, dice que los llevaban a todo monte, debajo de todo árbol frondoso, y entonces Israel se volvió una nación idólatra. Pero es sorprendente porque después de todo eso llega un rey, un nuevo rey a la nación de Israel, y empieza a quitar todas las imágenes. Veamos el segundo libro de Reyes, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1 al 8. Y quiero que se dé cuenta de algo bien interesante, porque este es el propósito. Ahora quiero aclarar, amados hermanos, que estoy explicando esto porque es una mera introducción. Entonces, estamos viendo todo esto porque yo sé que usted como creyente, pues ya no tiene ídolos, ya no tiene imágenes, ya no adora nada de esas cosas. Usted ya lo ha entendido. Pero esto quiero que podamos comprender, porque hay en algunas religiones que todavía se adoran cierto tipo de cosas. Y note algo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, es cuando llega a reinar Ezequías. Vamos a leerlo del versículo 1. Si lo tiene, me regala un amén. Hasta el verso 8, lo vamos a ir leyendo poco a poco. Dice que en el tercer año de Oseas, hijo de Ela,
rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años. Me gustaría preguntar si hay aquí alguien de 25 años. ¿No? ¿Solo yo? Bueno, está bien. En el Evangelio. Ok, entonces dice que era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ahora, curiosamente, la Biblia menciona nada más, o sea, David era su bisabuelo, quizás una de las descendencias de los abuelos, pero lo refiere como padre directo de David. Usted sabe bien que la descendencia de David fue luego Salomón, y empezó a introducir la idolatría, y de ahí se desata toda una serie de reyes idólatras que lo introducen. Pero llega este chavo, este jovencito, y ve todas las cosas, obedece al Señor, empieza a ser obediente y dice que hizo lo recto. Agárrese, verso 4, dice que él quitó los lugares altos y y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Y seguramente ahí en su Biblia hay un significado Neustán que quiere decir cosa de bronce. Ahí viene en su propia Biblia. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Era un joven. Llegó el joven. Y la mayoría de ellos, seguramente este joven se echó problemas de sus familiares de la misma nación como rey, porque como rey quitó los lugares altos. Ninguno de los reyes que había entrado, o sea, ellos quitaban algunas cosas, pero la Biblia dice, y todavía quedaban los lugares altos. Y todavía estaban los lugares altos. Y entonces, algunos quitaban una parte de la idolatría, pero no toda. Esto hace entender un poquito que nosotros como hijos de Dios debemos de entender qué es la idolatría. Cuando algo, símbolo, se usa ya como un culto de adoración, ya es idolatría. Esto implica porque Ezequías, cuando empieza a quebrar, quebró la imagen, la esfinge de bronce, y alguien quizás le ha de haber dicho: oye Ezequías, ¿por qué quebraste la imagen de bronce si fue Moshe el que la hizo? Pero él la quitó. Y es como si alguien dijera: oye, ¿verdad? ¿Por qué te metes con el arbolito? Si es donde está el nacimiento de Cristo. ¿Dónde en la Biblia dice que mandó Dios para que se haga un arbolito? ¿Dónde? No hay cita bíblica alguna, aún a pesar de que Dios permitió que se hiciera la serpiente de bronce. Y por medio de Moisés se hizo para que aquello que fuera mordido miraba a la serpiente y era sanado. Pero ellos le quemaban incienso, ellos ya empezaban a adorarla, y entonces se hizo ya idolatría. Esto hace pensar, amados hermanos, quiero que ponga mucha atención, porque en la religión popular, en la religión católica, tienen el arbolito. Abajo del arbolito le ponen el nacimiento. ¿Cuál sería la diferencia dentro de lo que es la iglesia cristiana hoy en día? Que le quitan el nacimiento, pero dejan el arbolito. ¿Cuál es el significado entonces? Y quizá uno podría decir, o no sé si alguien aquí diga: bueno, el pastor Juan Ángel, ¿qué trae con el arbolito, no? Pues simple y sencillamente, cuando se vuelve culto
de adoración. Fíjese, le voy a dar unos pequeños ejemplos. No toques el arbolito, no agarre las esferas, no las estés rompiendo. Ya se vuelve idolatría porque tengo miedo de que me lastime mi arbolito. La serpiente fue hecha, una serpiente de bronce fue hecha, fue construida con un propósito de que se viera y ya me sané. O sea, no tengo por qué quemarle incienso, no tengo por qué adorarlo. No. Entonces, cuando se llega al extremo del famoso arbolito, ahorita ya dejo en paz el arbolito, pero quiero que relacionar esto con la serpiente de bronce. Porque quiero que quede claro que el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de los Corintios, él les dice claramente, dice que algunos fueron idólatras. Y esa parte de la idolatría es que ellos pensaban que, pues bueno, pues la mandó a hacer Dios, ¿verdad? Pues ahora hay que adorarla. Entonces no podemos adorar algo a pesar de que lo haya hecho Moisés. Este rey que llega aquí, note algo bien interesante. Este rey, este joven Ezequías, seguro se echó de pleito a su familia, seguro que sí. Oye, pues si son de generaciones, vea desde cuándo viene esa generación, desde Moisés viene la serpiente, y hasta qué generaciones quebrada. ¿Sí se da cuenta? Entonces uno como creyente, como ser humano hoy en día, como mexicano, uno puede decir, es que son las tradiciones de mis padres y yo voy a seguir. ¿Por qué vas a romper algo que es de la descendencia y de la línea de mi familia, y yo quiero seguir la tradición de mis padres? Pues llega Ezequías y dice, no hombre, barran también con todo, rompen las imágenes de acera. Oye, Ezequías, y la serpiente que hizo Moisés, también rómpanla. Ahora le fue mal a Ezequías por romper la serpiente que Moisés, que Dios había mandado hacer. Note lo que dice la Biblia aquí. Note lo que dice, verso 5: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él en todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Y cuál es uno de los primeros mandamientos que dice la Biblia? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 7: y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, ¿qué dice? Ay, le va a ir mal porque rompió la serpiente que Dios y Moisés mandaron. No, un hombre fiel, un hombre obediente dijo, no, fuera todas las imágenes, voy a quitar todos. Pero es que esa era la madre de todos los israelitas, pues rómpanla también. Eso es fidelidad a Dios. Por eso la Biblia dice que Jehová estaba con él. Donde quiera que salía, esa persona, ese rey, prosperaba. Dice que él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¿Ve? De eso se trata, de que nos sometamos al poder del Señor, de que digamos, yo, Señor, tú eres mi único rey, tú eres mi único gobierno, a ti solamente es mi adoración. Ese es el verdadero temor a Jehová. Porque aquí había una guerra y un pleito entre Asiria e Israel, y Ezequías no, él dijo, no, yo no me voy a andar sometiendo a un reinado de Asiria, no. Y vea lo que dice el versículo 8: hirió también a los filisteos en Gaza, sus fronteras desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Un hombre fiel. Si usted comprende esto, y seguramente si usted actúa como un Ezequías y ve en su casa allá a su alrededor y dice, no, yo voy a llegar ahorita y a romper con todo, seguro se va a echar enemigos. Seguro que sí. Pero déjeme decirle que usted está agradando a Dios.
Usted le va a ir bien, no tenga miedo. Mire, déjese la pongo así bien fácil todavía, porque hay personas aún dentro de la religión popular que dicen, es que la cruz y es Jesucristo el que está ahí, es que vamos, pues es Cristo. No, también es idolatría. No importa que sea el mismo Jesucristo que está en la cruz crucificado, Él no está ahí. Él se bajó de la cruz, Él fue sepultado, no está en la tumba. Él se levantó de entre los muertos. La Biblia dice que Él está a la diestra de Dios Padre. Él dice que va a venir nuevamente, pero no va a venir como cordero, va a venir como el león de la tribu de Judá para devorar a sus adversarios. Así es que, ¿por qué adorar una imagen esfinge si Cristo no está ahí? Y nos presentan a un Cristo derrotado, un Cristo muerto, un Cristo que ha perdido. Pues mi Cristo, el Cristo que habla la Biblia, ha triunfado. Por eso no adoramos a un Cristo crucificado. Por eso yo trabajaba en una casa dándole mantenimiento y había un crucifijo, yo creo que de este tamaño. Y en ese crucifijo o en esa cruz había una imagen de talla de un crucifijo, de un Cristo crucificado, pero con el brazo roto. Y entonces estaba así como colgadito el pobre. Y entonces lo que hice, a ver si no me apedrean, pero lo que hice fue quitarlo de ahí y le puse en la cruz de ahí, le puse un texto bíblico. Y el texto bíblico decía así: no está aquí, mas ha resucitado. Y ahí se lo pegué. Y entonces se lo puse ahí, y cuando llegó mi patrón y lo vio, se quedó así. Yo dije, no, ahorita me va a correr. Oye, me gustó más ese, dice, lo que dice ahí en la cruz. Pero ya no me preguntó por el muñequito. O sea, ya no. Después lo hice cachitos. ¿Me fue mal? No, me fue bien. Porque uno podría pensar, es que es la serpiente. Imagínese Ezequías, en aquel tiempo pues era una serpiente mandada a hacer por Dios y por Moisés, que es el profeta de la nación de Israel. ¿Quién se atreve a ir en contra de eso? Pues bueno, cuando se vuelve culto de adoración, cuando se vuelve parte ya de la idolatría, quítela. Amén, hermanos. Entonces debemos de comprender acerca de lo que Dios dice en su palabra para que nosotros tengamos la certeza, una certeza de lo que puede hacer usted en su vida, en su entorno. Y si también el arbolito de Navidad se vuelve ya parte de la idolatría, aguas. Porque entonces usted podría ser como dice el apóstol Pablo: todos pasaron por el mar, todos fueron bautizados, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron de la misma roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Y de qué habrá servido todo eso si se volvieron idólatras? ¿Se da cuenta? Por eso es importante que nosotros comprendamos como creyentes, ¿para qué arriesgarnos por un arbolito? Les dije que ya le iba a dejar en paz, pero bueno, es para que quede claro, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde puede llegar la idolatría? ¿Hasta dónde? Así es que abra sus ojitos. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Ay, aguas con esto, porque fíjese bien lo que le pasó a este hombre. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. La historia de este hombre llamado Saúl, porque también era un rey. Y en esa historia Dios le da una orden a este rey llamado Saúl, y Dios le mandó literalmente a exterminar a toda una nación. Y Dios le dijo: mátame a todos, no le perdones la vida a nadie.
incluyendo hasta los animalitos, pero este hombre hizo lo que él quiso, tomó decisiones personales, equivocadas. Y entonces cuando él vio ganado, perdonó la vida del rey, y entonces cuando trae todo ese ganado, llega con Samuel y le dice, el rey Saúl le dice a Samuel, mira, lo perdoné esto para Jehová tu Dios. Y es ahí donde se enoja Samuel y dice, ¿qué has hecho, malvado? ¿Qué has hecho? Y vea lo que Samuel le dice en el versículo 23. ¿Lo tiene? Primer libro de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Cómo es esto? La rebelión es como un pecado de adivinación. Cuando una persona se rebela, se vuelve rebelde y no quiere obedecer a lo que Dios dice, es como si hubiera ido a que le echaran las cartas. Mi despertador. Ya. No sé si me di a entender. Cuando una persona se rebela contra Dios es un pecado de adivinación y es como si fuera que le echaran las cartas. O fue con la divina. Y note lo que sigue. Note lo que sigue. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Y la palabra obstinación es una persona necia. Necia. ¿Por qué? Porque cuando Dios le da una orden, cae en ese pecado. Y entonces una persona podría pensar y decir, yo no voy a quitar el árbol. Ay, perdón, se me zafó, pero yo no quiero quitar el árbol. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces es como una pecado de rebelión, pecado de obstinación. No quiero obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Bueno, pues ya es parte de doble idolatría, porque como pecado de adivinación y pecado de rebelión, pero sigo haciendo lo mismo. Pero si usted actúa como Ezequías, usted quitará todo. Y si usted dice, no, pastor, pero pues es que lo acabo de comprar, es enero, ¿no? Y compré el más grandote. Ay, sus esferas tan grandes y bonitas y caras. Bueno, pues ahí se ve que es idolatría porque se tiene miedo a romperlo. Y el buen Ezequías no se tentó el corazón para darle cuello a la serpiente, que era culto ya de adoración. Entonces comprendamos que como pecado de adivinación es la rebelión, como pecado de adivinación es una persona rebelde, y como ídolos, idolatría, una persona obstinada, una persona necia. Entonces esta parte nos hace pensar, porque una persona se puede aneciar y decir que está en lo correcto. Mire por favor lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 22. Y notemos lo que le sucede precisamente a una persona que cae en ese hecho de obstinado. Son personas necias. Los obstinados son necios en su razón. Ni siquiera son necios en la palabra de Dios, son necios en su razón. Dice Romanos 1:22, ¿lo tiene? Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, ay, no, yo no creo que Dios diga eso. Pues ahí está. Yo no creo. Y así el pueblo de Israel actuaba, y por eso cometía todos esos errores, porque se confundía. Hoy en día la gente se confunde. Hoy en día dice que tienen la foto de la mamá de Jesucristo, tienen la imagen de Jesucristo crucificado y lo tienen en una cruz. A Cristo lo siguen teniendo en una cruz. Y en aquel tiempo la cruz era
una herramienta de martirio. La cruz era una forma simbólica de lastimar a los ladrones, a los malhechores. Yo creo que nadie de los que estamos aquí, que llegase a morir un familiar por una bala o ser atropellado y tengamos esas fotos y digamos, ahora lo voy a poner ahí en mi pared, y que alguien llegue y diga, ¿y qué es eso? Es que así murió mi familiar. ¿Comprendemos eso? O sea, yo creo que le dirían, yo creo que usted necesita ir a terapia. ¿Cómo vamos a tener a Jesucristo crucificado? Fue lastimado y desnudo en una cruz. No se puede. Por eso Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, verso 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, es que yo soy bien inteligente, yo soy bien sabio, y Dios es así, y ahora le hacen una imagen representativa de lo que es Dios o de lo que es Jesucristo. No se puede hacer ni la imagen de la mamá de Jesucristo, ni la imagen del mismo Jesucristo, ni la imagen del mismo Dios. No se puede. Dios mismo en Isaías capítulo 40, Él dice, ¿qué imagen me vas a componer? ¿Qué imagen? Por eso dice que ellos cambiaron la gloria de Dios. Cambiaron la gloria del Señor. Ahora veamos cómo la idolatría empieza a introducirse cuando uno cae en esta obstinación, en esta necedad, y uno quisiera aferrarse a seguir haciendo lo mismo. Bueno, eso es idolatría. Es una idolatría. Y quiero que por favor me acompañe a ver segunda de Timoteo capítulo 3 verso 2 y veamos hasta dónde entra la idolatría. La idolatría es un concepto incluso de egocentrismo. Cuando la idolatría cobra fuerzas, ya no tengo el arbolito, muy bien, ya no tengo imágenes, ya estoy libre de todas esas cosas, ya. Pero la idolatría es y ha sido de una manera muy engañosa. Bueno, segunda de Timoteo 3:2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Hasta dónde va a llegar la idolatría? Cheque, por favor. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Hasta dónde llega la idolatría? Ya no tengo las imágenes, pero ahora me amo a mí mismo. Me amo a mí mismo. ¿Cómo es que podemos saber que esto es parte de la idolatría? Porque son hombres amadores de sí mismos. La parte donde dice ávaros es porque solamente piensan en sí. Amadores de sí mismo es el concepto de que solamente pienso en mí, no pienso en otra persona para ayudarle. La avaricia es cuando tengo, quiero más, pero no doy. Eso es la avaricia. Y el concepto que está diciendo aquí es porque solamente es el yo del ego. Esa es la parte de lo que es la idolatría. Aquí dice que son vanagloriosos. Dice que son soberbios, blasfemos, hablan mal, son desobedientes a los padres, son ingratos e impíos. Ahora quiero que por favor usted vea también
que no solamente queda ahí en esa parte del ego, del yo, porque también Colosenses capítulo 3, verso 5 nos ayuda a comprenderlo. Colosenses 3, 5. Mire lo que dice ahí. Y si lo relacionamos con el texto anterior de amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, compare por favor esas dos citas bíblicas, segunda de Timoteo 3:2 y Colosenses 3:5. Compárelas y vea cómo el mismo apóstol Pablo hace mención de la idolatría ahí. ¿Lo tiene Colosenses 3:5? Él dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Si usted se da cuenta, esta pequeña lista de que está mencionando aquí en Colosenses es hablar, dice, de fornicación, es hablar de impureza, es hablar de pasiones desordenadas, es hablar de malos deseos y es hablar de avaricia, y lo menciona como idolatría. ¿Sí se da cuenta? ¿Hasta dónde llega la idolatría? Ok, ya quité todo cuadrito e imagen de culto, de adoración, ya no tengo imágenes, pero qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero, jamás me podré olvidar. Ya, ahora soy yo mi ídolo. ¿Se da cuenta hasta dónde llega la idolatría? ¿Cómo se puede introducir la idolatría? Entonces, piense un poquito. Y si comparamos segunda de Timoteo 3:2 y Colosenses 3:5, es amadores de sí mismos. Entonces, una persona amadora de sí mismo, y según Colosenses 3:5 dice: hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación. No, yo soy, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que hacer morir mi fornicación? Yo quiero seguir viviendo en fornicación. Y la fornicación lo hemos resaltado mucho. La fornicación es cuando se vive en unión libre. Si una persona, si dos personas están viviendo juntos y no se han casado, están viviendo en fornicación. Y eso es lo que dice Dios en su palabra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Casarse. Casarse. Eso es lo que hay que hacer. Porque si no, pues soy amador de mí mismo. Es que no, yo quiero ver nada más a ver qué pasa. No, o sea, yo nada más veo a ver qué pasa. No, cásese. No puede ver usted a ver qué pasa. Ahora, la siguiente es impureza. Y la impureza pues es todo lo contrario a la pureza, porque hablamos de una suciedad. Entonces una persona podría estar muy bien aseada. Está bien aseada, está bien vestida, pero hay cochambre aquí y hay cochambre acá. Eso es una impureza. Puedo fingir que estoy bien, pero en realidad no estoy bien. Tengo malos pensamientos, tengo malos ideales, tengo malas intenciones que hay en el corazón. Eso es impureza. Ahora seguimos, dice, pasiones desordenadas. ¿Sabe cómo llega a afectar tanto la pornografía en una persona, hombre o mujer? Que a veces la pornografía llega a causar en una persona, ya sea hombre o mujer, estragos de tener relaciones sexuales como ese tipo de actores. Y entonces las pasiones desordenadas es querer tener ese tipo de relación con mi cónyuge, y no se puede, son pasiones desordenadas. No se debe. La misma Biblia nos enseña que el lecho, la cama, la habitación debe de ser sin mancilla. Una persona que ve pornografía en su habitación está mancillando su habitación. ¿Se da cuenta? ¿Hasta dónde llega una pasión desordenada? ¿Y hay niños aquí? Sí, hay niños aquí.
Por cierto, en el discipulado 4 hablamos mucho acerca de lo que es relaciones sexuales y todo eso, en el discipulado 4. Ahí es donde les enseñamos el respeto y cómo tener relaciones sexuales saludables, como Dios manda. ¿Comprendemos eso? Así es que no voy a entrar en este detalle aquí. Así es que si usted se está discipulando, acelérele para que llegue a ese nivel, ¿verdad? Agarre el discipulado y diga, voy a buscar un maestro del 1 al 4 de una vez. No. Pase bien sus niveles para que pueda llegar al nivel número 4 y vea ese tema muy importante dentro de lo que es la iglesia. Así es que, y luego dice malos deseos. Y va acompañado con las pasiones desordenadas, los malos deseos. Y luego ya entra la avaricia, que ya la mencionamos y Pablo la sella. Esto es idolatría. Todo esto es idolatría. Entonces, imagínense hasta dónde llega la idolatría. Puedo tener imágenes, puedo tener mi abuelito y vivir de esta forma. Soy un rotundo idólatra y estoy condenado por toda la eternidad. Ahora ya soy cristiano, ya quité las imágenes, ya barrí con todo eso, ya las rompí, ya las deshice, pero ahora me amo a mí mismo. Ahora ya no quiero pensar en alguien más, no quiero ayudarle. No, ¿por qué le voy a ayudar? No. Lo mío es lo mío, yo me lo gané con el sudor de mi frente. No, yo no le voy a estar ayudando a la gente, que ellos se rasquen con sus propias uñas. Ouch. Pero eso es amadores de sí mismos. ¿Entiende eso? ¿Sí entiende eso? Dios nos mandó a amarnos los unos a los otros. Y Dios nos mandó a que nosotros podamos apoyarnos, ayudarse mutuamente. Así es que quiero ir finalizando, amados hermanos. Quiero ir finalizando con el segundo libro de Reyes, capítulo 23. Dentro de los reyes de Israel se levantaron algunos hombres muy rectos, muy buenos como reyes. Pero a ver si este texto lo hace reflexionar a usted un poquito. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, y con este quiero cerrar. Del 4. Hablando del verso 4, dice que habla de las reformas de Josías, ¿verdad? Y este hombre hizo muchas cosas. Es desde el versículo 4 hasta el versículo 27. No lo vamos a leer todo, pero solamente quiero resaltar algunas cosas. Usted lo puede llegar a leer en casa completo, pero vea lo que dice el verso 14. Dice que quebró las estatuas, derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Y de ahí sigue diciendo todas las cosas que este hombre hizo, pero dése cuenta del versículo 24, dice, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y todas las abominaciones que se veían en tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa a la cual había yo dicho, mi nombre estará ahí. Aunque este hombre Josías
hizo también lo correcto, hizo lo recto, Dios ya estaba enojado con la nación de Israel. Y ya él había hecho muchas cosas buenas, pero Dios dijo, no, estoy enojado, estoy molesto, así es que fuera de mi presencia. Y es algo tremendo porque cuando Dios pone un límite, Dios pone un límite, pero cuando Dios dice, ya no se puede hacer nada. Simple y sencillamente ya no se puede hacer nada. Por eso seamos rectos, hagamos lo correcto, vivamos delante de la presencia del Señor temerosos y que podamos andar en sus caminos de verdad y hacer lo que a Él le agrada. No lo que a nosotros nos agrada, no es para que nos agrademos a nosotros mismos, es para agradarlo a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Quiero darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos muestras, tú nos enseñas lo que el apóstol Pablo quiere prevenir hacia tu iglesia. Oro, Señor, para que los que están en esta iglesia, Padre, toque sus corazones y que ellos puedan ser obedientes a tu palabra, Señor. Ayúdales a entender, ayúdales a no caer en una rebelión. Ayúdales, Señor, a que no caigan en una obstinación, sino que puedan ser obedientes a tu palabra y que asimismo, Señor, pues muestres tu misericordia. Aún sabemos, Señor, que es buen tiempo y creemos que tu gracia, Señor, es mucho más grande. Ten misericordia, Padre Celestial, y que no caigamos tampoco en la altivez, en la vanagloria o en el egocentrismo, sino que podamos comprender lo que dice tu palabra, el amarnos los unos a los otros, el poder ayudar a alguien más, el poder apoyar la obra misionera, el poder invertir, Señor, en tu reino, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te damos a ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.